de estar con toda esa familia de Numinao en la próxima reunión en Monterrey. Pues bueno, mira, básicamente de lo que se trata es de conectar con todo lo que las ciencias modernas, y hablando de las ciencias que más que todo han sido más relevantes en el siglo XXI. Ustedes saben que cada día hay nuevos descubrimientos, se amplifican las explicaciones de por qué se dan las cosas y cada día vamos teniendo más pistas de qué es lo que está ocurriendo en nuestra psiquis, en nuestro cuerpo. Y por esa razón, el día de hoy les traigo este tema. Tiene que ver con la somatización, que desde hace pues muchos años se habla como un término que nos conecta con la manera como en forma totalmente subconsciente nuestro mente empieza a convertir en síntomas las situaciones que está manifestando nuestro cuerpo. Y realmente no se entendía muy bien cuál era el mecanismo. Hoy en día tenemos la ayuda de la neurociencia, tenemos la ayuda de la biología molecular, de la física cuántica, y entonces estamos dándonos cuenta que al conectar toda esta información, podemos de una manera mucho más efectiva lograr que el paciente comprenda qué le está ocurriendo y no solamente los pacientes. Yo estoy segura que en este auditorio todos nos vamos a pellizcar desde mi persona que voy a hablar del tema. Esto no es un asunto que le pasa a los demás, nos pasa a todos y realmente es importante que reflexionemos sobre estas situaciones que hoy en día nos están ayudando a comprender, a comprendernos y a gestionar mejor el tema emocional. Y que cuando nos damos cuenta que esto está tan conectado con la información que tenemos en nuestro cerebro a través de la memoria y esas memorias dolorosas que traemos desde la infancia, pues vamos a poder entender por qué se presentan los procesos crónicos y por qué, de alguna manera, cuando empezamos a entenderlo, ocurre un clic, algo en el cerebro que permite que nosotros mismos hagamos un proceso de transformación que finalmente se va a manifestar de una manera muy positiva, porque se trata es básicamente de recuperar la armonía, recuperar la paz y sobre todo el sentimiento de que experimentamos la vida con un propósito y que todas estas experiencias vividas tienen su razón de ser, que nada ocurre porque sí, sino que forma parte de todo esto. Entonces, les cuento esto porque en mi trabajo y en lo que hago en el día a día, tengo que estar permanentemente conectando toda esta información para poder ayudar, ¿sí? Porque no se trata solamente de equilibrar frecuencias en el cuerpo físico o de entender solamente la parte emocional. Tenemos que integrar todo para poder ayudarle a los pacientes. Así que pues de eso se trata lo que hago principalmente. Y pues por esa razón quiero compartirles este tema, que yo sé que al entenderlo, no solamente vamos a ser mucho más conscientes de cómo en el momento en que nosotros estemos compartiendo con un ser humano esta bendición de nuestro accesorio denominado, le vamos a poder explicar que de parte del propio individuo que va a hacer la experiencia de percibir y de sentir este accesorio, no solamente es un tema de esperar que las cosas funcionen, sino de participar en el proceso y de darnos cuenta que tenemos una herramienta muy positiva que nos ayuda a acelerar y a armonizarnos de una manera muy equilibrada. Así que cuando quieras, Margarita, empezamos a compartir. Tú sabes que me gusta siempre presentar mis diapositivas. Así es, doctora. Bueno, pues puede comenzar en este instante. Para que nos dé tiempo al finalizar, pueden levantando su manita para que puedan participar al final. ¿Okay?
Perfecto, entonces aquí estamos, me cuentas si ya te sale la presentación. La pantalla ya se ve, pero no está todavía ahí está, ya Ok, está grande. perfecto. Ok, bueno, entonces pues como les decía, el tema de hoy se llama somatización, ¿sí? Y cuando estamos mirando la bibliografía, uno busca la definición y siempre se refiere a un proceso en donde el individuo está percibiendo unas sensaciones físicas que se manifiestan en distintos sistemas del organismo, que siempre están conectadas con una emoción o con un sentimiento de amargura, de angustia, depresión, de estar sintiendo que algo en su entorno no está funcionando bien y que llega a mostrarnos que definitivamente la mente está controlando al cuerpo y no el individuo. Y cuando estamos hablando del individuo es del aspecto real de lo que somos cada uno de nosotros. Así que, pues sí, los invito a que tratemos de entrar un poco más a fondo en este tema para que podamos entender. Y como siempre, de verdad, tomen apuntes o tengan listos sus teléfonos porque yo creo que les va a servir muchísimo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, básicamente, esta sensación de malestar se puede manifestar en todo el cuerpo en distintas formas. Hay personas que desde el punto de vista emocional, por ejemplo, lo primero y lo más notorio es que siente una sensación de angustia, una sensación de que no me hallo, de que estoy muy inseguro, que siento que no estoy bien. Eso empieza después a generar una sensación de ansiedad, muy probablemente me empieza a cambiar mi modo de relacionarme y empiezo a tener desórdenes, incluso como depresivos. Puedo tener momentos de bipolaridad en los que estoy muy contenta, muy tranquila y de pronto vuelvo y caigo en tremendos estados depresivos y probablemente voy a tener esto acompañado de unos problemas de dificultad para conciliar un buen sueño, un sueño reparador, un periodo de insomnio. Y es muy probable que hasta empiece a haber alrededor mío situaciones amenazantes y casi que un cierto nivel de esquizofrenia. Entonces, cuando esto empieza a suceder, ahora ya la ciencia nos explica de una manera muy interesante cómo esos estados emocionales empiezan a activar en el cuerpo la producción del cortisol, que ya sabemos que es una sustancia que se produce en nuestro cuerpo como una respuesta a un estado de alerta en la que se pone el cuerpo y que definitivamente genera unos cambios de orden bioquímico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empezamos a ver que la regulación de la glucosa empieza a alterarse, ese estrés emocional en algunos casos es porque hay un exceso de actividad física o puede haber un exceso de actividad laboral, puede haber problemas digestivos, alergias, problemas en la piel. En general estamos hablando de un proceso en conjunto que lo vamos a especificar ahora más adelante, que nos está hablando de que hay un estrés oxidativo. Estrés oxidativo significa que mi cuerpo está empezando a generar un proceso en donde el sistema inmune está empezando a ser afectado, ¿cierto? Y entonces, al estudiar los efectos que nos puede producir este cortisol elevado, pues nos vamos a dar cuenta que el paciente empieza a hacer entonces resistencia a la insulina. Esto nos va a predisponer después a un problema con la diabetes. Las defensas del sistema inmunológico empiezan a disminuir. Es probable que el paciente empiece a aumentar de peso, se genera mucha cantidad de grasa en la región abdominal, la masa muscular va disminuyendo su fuerza, hay retención de líquidos y en general permanentes alergias que al polen, que al cambio
de estación, en fin, el sistema inmunológico no es capaz de regularse, de autorregularse en forma natural, sino que empieza a reaccionar. Entonces, esto lo que nos está mostrando definitivamente es que hay un factor inflamatorio presente. Entonces, pues básicamente hay una serie de alteraciones que ocupan varios sistemas, ¿cierto? Entonces, básicamente, en la parte gastrointestinal, el paciente puede mostrar estreñimientos, puede mostrar diarreas, esa sensación de inflamación en el abdomen, flatulencia, reflujo, gastritis. En la parte neurológica, dolores de cabeza, vértigos, tinnitus, que es ese pito en el oído, disautonomías, que son como desvanecimientos que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, problemas del insomnio, como habíamos dicho, y mareos inespecíficos. A nivel cardiológico, muy probablemente podemos tener taquicardias que son muy angustiosas cuando sentimos esa sensación en el pecho, dolor en la zona del pecho, y en muchas personas esto genera también situaciones de tipo psiquiátrico, porque puede haber problemas de depresión, problemas de bipolaridad, ataques de pánico, y en la parte sexual, por ejemplo, una baja en la libido, una resequedad vaginal en el caso femenino, alteraciones en el periodo menstrual, en fin. Y lo más característico de los procesos de somatización es que en la mayoría de todos estos síntomas se presentan en la misma persona al mismo tiempo. Ustedes imagínense lo mal que se siente, pero que para el área de la salud ya empieza a mostrarnos una pista de qué es lo que realmente está pasando, porque entonces el paciente empieza a ir donde el gastroenterólogo para que le mande medicina. Entonces uno le pregunta al paciente, oye, ¿me estás tomando alguna medicina para esto? Y dices, mira, para el dolor de cabeza tomo esto, para el estreñimiento tomo esto otro, para el reflujo tomo esto otro, la gastritis tal cosa. O sea, para cada uno de estos síntomas, el pobre paciente tiene un equipaje completo de medicinas y sigue con su problema, ¿cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es tratar de entender, tratar de conectar toda esta información para ver qué es lo que está pasando. Entonces, hay un dicho que dice que quien se traga las emociones se ahoga, ¿sí? Y eso es literalmente lo que empieza a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los seres humanos no somos muy conscientes en nuestra cultura de la conexión tan importante y tan íntima que hay entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y lo que mi cuerpo está manifestando, ¿sí? En Harvard hace poco tiempo los científicos descubrieron algo muy interesante, y es que en las etapas de desarrollo embrional, los órganos se van desarrollando en 3 capas principales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De cada una de estas capas se van formando los distintos sistemas. Entonces, por ejemplo, el ectodermo es de donde se desarrolla todo el sistema nervioso, ¿sí? Desde el cerebro, la médula, los nervios. Pero bien interesante es que se conecta y dentro de la misma capa la piel. O sea, la piel y el sistema nervioso forman parte de la misma capa de donde se desarrolla el embrión. Esto es interesante saberlo porque cada una de las enfermedades, digamos, o de las manifestaciones que tenemos los seres humanos desde el punto de vista patológico, están relacionadas literalmente con los distintos capas del embrión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es muy común que de pronto una persona que tiene un problema a nivel orgánico en el hígado, por ejemplo,
pueda tener de pronto o esa misma disfunción o una metástasis en los órganos que están relacionados con esa capa del endodermo. Entonces, por ejemplo, en el endodermo están los pulmones, está el hígado, está el estómago, está el intestino, o sea que es muy fácil que puedan aparecer, y por eso la nueva medicina germánica, que es la medicina del doctor Hammer, nos muestra a nosotros la relación tan directa que hay entre los distintos capas embrionarias y la relación que tienen. Por eso en medicina cuántica tenemos que tratar precisamente en relación a cada capa para poder que podamos resolver el problema desde el origen. Así que en la neurociencia hoy en día pues tenemos muy claro que cada emoción literalmente a nivel del hipotálamo está activando la producción de estas sustancias llamadas neuropéptidos. Es decir, que cada emoción, de acuerdo al estímulo que mi cerebro está interpretando como una afrenta o como algo que yo estoy detectando en el entorno, yo voy a generar una serie de sustancias que son tipo hormonas, neurotransmisores, que le van a pasar a mis células la información que me va a generar literalmente estados de armonía o de desarmonía. Entonces, realmente existe entonces un punto bioquímico en donde esa emoción está directamente impactando a mis células. Entonces mis células literalmente se pueden poner muy contentas o muy tristes o avergonzadas o con cualquier emoción de acuerdo a la situación. Entonces, por eso es que hoy en día se habla también de ser conscientes de nosotros poder hablar con las células. Fíjense que hay algo muy interesante hoy en día que han encontrado los científicos, y es que nuestras células, cada una de ellas es una unidad de conciencia, ¿sí? Y lo que nosotros no sabíamos era que uno les puede hablar. O sea, nuestras células nos escuchan. Y no solamente nos escuchan nuestras palabras, sino que están recibiendo toda esta descarga de sustancias químicas generadas por mis emociones, aunque yo no las esté diciendo, las estoy pensando y las estoy sintiendo. Entonces, todo esto está intrínsecamente conectado, y entonces en la manera como nosotros podamos entender esto y lo racionalicemos, lo interioricemos, lo hagamos consciente, nosotros podemos hacer todo este proceso de transformación para hacer que el paciente regrese otra vez a su estado de armonía y a su estado de buena salud. Así que entender esto es importante. Entonces, finalmente, para que lo recordemos, ¿cómo se inicia un proceso de somatización? Básicamente, porque empieza con un pensamiento que genera un estado de alerta. Ese estado de alerta puede ser producido por un miedo real o un miedo imaginario. Y fíjense que la mayoría de nuestros miedos son imaginarios, ¿sí? Porque son miedos que nos hablan o de situaciones que ocurrieron en el pasado, de las cuales puede que no seamos ni siquiera conscientes, porque están guardadas en las memorias celulares de lo que ocurrió de pronto en la niñez. O nos estamos trasladando hacia el futuro sobre lo que de pronto podría ocurrir. Entonces, fíjense que ese miedo, ¿qué es lo que pasa? Que nos pone en estado de alerta. El cuerpo humano ha sido diseñado de una manera súper hermosa y súper inteligente, porque él empieza a decir, aquí puede estar pasando algo que me pueda estar afectando. Entonces, por eso, cuando viene el estímulo, cuando viene el pensamiento de angustia o de preocupación, inmediatamente
entonces impacta en nuestras células y principalmente empieza a afectar a nuestro sistema inmunológico. Y ahí se desencadena entonces la producción del cortisol, y si nosotros tenemos alguna vulnerabilidad en alguno de nuestros órganos, entonces pues vamos a empezar a tener un problema en cascada donde se afecta el hígado, donde se afecta la tiroides, donde se afecta el páncreas, donde se afecta el intestino, y por eso entonces empezamos a tener una cantidad de síntomas al mismo tiempo. Y entonces eso genera pues un estudio, obviamente que siempre que tengamos todos estos síntomas hay que ir donde el médico, ¿no? Hay que examinarlos, los resultados de los exámenes, y cuando ya estamos seguros de que no hay nada realmente grave en términos de procesos de degeneración, entonces ahí empezamos a darnos cuenta en dónde realmente está la situación. Y el problema tiene que ver es con la manera como yo estoy identificando la situación de mi propia vida frente a procesos que estoy viviendo, ya sea porque los estoy viviendo en el presente o porque mi subconsciente me está trayendo como proceso desencadenante una conexión entre un evento que se vivió antes y otro que me conecta, y empiezo a generar nuevamente el mismo dolor o la misma sensación que pude haber tenido cuando estaba niño, ¿cierto? Entonces, por esa razón, es importante entender cómo funciona este circuito de somatización, ¿sí? En psiquiatría, digamos, este proceso de entrar en este circuito de síntomas y de todo lo que hemos descrito, por el impacto directo que eso produce a nivel orgánico, genera lo que se conoce como amplificación somatosensorial, ¿sí? Esta amplificación somatosensorial, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en general, una persona que ha sufrido o que ya se metió en este proceso o en este circuito, realmente sus sistemas están tan alerta que baja muchísimo el umbral, de tal manera que lo que para la mayoría de la gente no es tan molesto, para una persona que está en este estado, el umbral baja tanto que entonces empieza a tener sensaciones muy molestas, muy desagradables, y se amplifican porque entre más sienta molestias, entonces más se deprime, más se angustia y más sentimiento de desesperanza empieza a tener, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante empezar a entender desde las diferentes aportes que nos hacen las distintas ciencias, porque ahora la psiquiatría, por ejemplo, está aportando muchísimo para entender todos estos procesos. Entonces, ¿de qué se trata esto? A ver, hay un proceso de estrés, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que tengo que darme cuenta que está pasando, cierto? A nivel biológico, los pulmones se expanden porque empiezo a hiperventilar de la angustia que tengo. Un paciente, por ejemplo, en estado de shock porque se desencadenó una reacción ansiolítica, un ataque de pánico, empieza a respirar más rápido, ¿sí? Entonces, inmediatamente el hígado empieza a liberar una glucosa extra para poder tener más energía, y los músculos se ponen tensos, entonces empieza a doler todo el cuerpo. ¿Y por qué? Porque el cerebro en ese instante lo que está percibiendo es una amenaza real. O sea, el paciente puede que se la esté imaginando, pero realmente la está sintiendo. No es mentira, es verdad. O sea, la somatización no significa que el paciente se esté inventando los síntomas. No, los está sintiendo, pero los está sintiendo porque están produciéndose todos estos cambios que no son los normales dentro de la fisiología del cuerpo humano. Entonces,
Allí se está dando cuenta que el corazón empieza entonces a aumentar su ritmo cardíaco, el bombeo de sangre es mucho más rápido, puede que hasta aumente la presión y el estómago se contrae, entonces probablemente empiezo a sentir una cantidad de sensación como de acidez, de gastritis. Es decir, está pasando algo, ¿cierto? O sea, tenemos que empezar desde aquí a darnos cuenta que lo que estoy viviendo desde mi realidad, ya sea en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, en las situaciones laborales, lo que está activando es este estado de alerta, esta sensación de miedo, esta sensación de que hay algo que me está afectando, que no me hace sentir en paz. Entonces tengo que empezar por mirar de qué se trata esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué me está pasando esto? Es lo primero en lo que tengo que tomar aire, aquietarme y empezar a analizar por qué me está ocurriendo lo que me está ocurriendo, ¿sí? Porque esto no es gratuito. Esto tiene que ver con la manera como yo estoy interpretando lo que está ocurriendo en mi entorno. Entonces, la primera pregunta, ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿Sí? ¿Será un recuerdo? ¿Será a una persona que estoy extrañando? ¿Será que mi mente está jugando el juego de estar recordando las cosas que ocurrieron y ahora las estoy comparando con el presente y ya no son como en un momento fueron? Todos estos temas están directamente relacionados con lo que me está pasando. Es probable que me sienta incómoda porque mi jefe me está presionando mucho y tengo miedo que me quiten el trabajo, por ejemplo, ¿sí? O es probable que estoy viendo tantas noticias tan horribles que siento amenazada a mi familia, ¿sí? O está lloviendo tanto como está pasando aquí en Colombia que tantas familias están perdiendo su casa. Entonces tengo miedo que de pronto la inundación vaya a tumbar mi casita. Entonces todos estos procesos que están ocurriendo en mi día a día es lo que yo estoy dándome cuenta en este instante que yo como que no soy capaz de gestionar el miedo que todo esto me produce. Entonces, en la medida que empecemos, tómenle diapositiva, foto de esta diapositiva, porque por ahí es donde hay que empezar a entender el proceso de la somatización, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a este punto, ¿sí? Es el momento clave donde necesitamos entender que se llegó el momento de que tenemos que parar, hacer un stop en nuestra vida para poder analizar qué me está ocurriendo, si lo quiero hacer desde el poder maravilloso que hay en cada uno de nosotros de resolver el problema. O sea, nosotros, todos los seres humanos, fuimos dotados de la capacidad de hacer nuestro proceso natural, porque es que lo tenemos en el cuerpo, lo tenemos en la parte mental, en la parte emocional y obviamente desde el espíritu tenemos el poder de armonizarnos, pero para poderlo hacer necesitamos aquietarnos para que pongamos orden en esa mansión interna que tenemos, donde hay tantas habitaciones que a veces como que no siempre vamos a la cocina o vamos a la habitación, pero pasamos de largo por muchas áreas de nuestra propia casa y de pronto hay habitaciones que están llenas de telarañas, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos hacer es hacer un contacto con nuestro ser, hacer ese silencio, hacer ese espacio para podernos conectar con ese aspecto interno y con dejar de pensar, con escuchar otra vez nuestra respiración, con dejar de racionalizar, de pasarnos al futuro, de devolvernos al pasado, con estar simplemente en silencio, tener esos espacios donde podamos estar con nosotros mismos, a solas, entrar en contacto con la naturaleza y en esos espacios así sea por unas horas,
poder entrar en contacto con nuestro ser interior y darnos cuenta que efectivamente nos faltaba eso, nos faltaba aquietarnos por un momento. Y en ese es el momento entonces en que se recomienda que hagamos meditación, que hagamos mindfulness, que hagamos yoga, que aprendamos a respirar con la respiración abdominal, entendamos los distintos tipos de respiración, etcétera, que es muy importante para que nosotros empecemos a alinear nuevamente. Por eso es que muchas personas, simplemente el solo hecho de salir un fin de semana a la finca o al campo, a ponerse en contacto con las vaquitas, a caminar descalzo o a ir a la playa. Todo eso es volver a poner en contacto nuestro ser. Y fíjense que uno de los principios de lo que hacemos con nuestro accesorio es que nuestro accesorio nos pone a tierra, ¿cierto? Nuestro accesorio nos hace que los iones negativos empiecen a equilibrar esa carga positiva. O sea, esto es importante. O sea, nosotros podemos estar ayudando a nuestro accesorio a que haga la tarea que para la cual fue diseñado. Así que en la medida que lo podamos entender, nosotros no solamente lo trabajaremos mejor y lo experimentaremos mejor en nuestras vidas, sino que le podemos enseñar a los demás a que lo hagan también. Así que, pues básicamente, cuando entramos en este punto, entonces, y empiezo a investigar qué es lo que me pasa, por qué estoy así, nos vamos a dar cuenta que definitivamente todo esto está conectado a nivel subconsciente con procesos que se vivieron en la niñez, ¿sí? Los psiquiatras y los estudiosos dicen que definitivamente los primeros años, entre los 0 y los 6, 7 añitos, se construye prácticamente toda la parte psíquica que permite que un individuo logre sobrevivir en el medio donde escogió nacer, ¿cierto? Entonces, por eso es que esa es la época en la que aprendemos el lenguaje, en la que aprendemos las costumbres, en la que los ancestros, los cuidadores, llámense padres, llámense abuelos o las personas que estén encargadas, están entregando a ese niño una información que es la que le va a servir para construir las columnas de lo que va a ser su gestión emocional para la vida adulta, ¿sí? Entonces, cuando esos cuidadores, esas personas que están a cargo de estos niños, son capaces de cubrir las necesidades que tienen estas criaturas, no solamente las necesidades físicas, sino, o sea, básicamente, pues, alimentarlos, darles el calor humano, el abrazo, cambiarle los pañales, vestirlos, bañarlos. No solamente eso, sino estar presentes cuando el niño tenga también una necesidad de mostrarnos algo y nosotros poderlo felicitar por eso tan lindo que está haciendo, o si se cayó y se raspó y le dolió algo, pues que tenga unos brazos, ya se llámese el regazo paterno o el regazo materno, que pueda venir este ser a nuestros brazos y sentir que hay alguien a quien le importa lo que le pasó, ¿sí? Cuando esa persona o ese cuidador no existe, pero no existe no porque los padres hayan muerto, sino porque sencillamente en el mundo moderno, pues lamentablemente, pues tenemos que trabajar prácticamente todos, hombres y mujeres. Entonces muchas veces los cuidadores son personas que no están muy educados o no están muy entrenados. Entonces no están supliendo esas necesidades en los niños, ¿sí? Y entonces empieza a guardarse en esa memoria infantil una serie de experiencias que no son muy agradables, que son más bien dolorosas, ¿cierto? Y entonces esto empieza a generar
básicamente, aunque son muchas más, pero hay 5 heridas de las cuales hablamos de pronto hace un bastante tiempo y que las vamos a repetir porque son las heridas que se manifiestan y que en la edad adulta, si nosotros no logramos resolverlas, observarlas, identificarlas, muy probablemente vamos a tener problemas en la gestión emocional. Entonces, ¿cuáles son las principales heridas del alma? Las principales son la primera, la del miedo al abandono, ¿sí? No necesariamente es porque los padres tengan que trabajar, y ojo, para que los padres que les ha tocado hacer eso, pues no se vengan a preocupar ahora porque les ha tocado trabajar. Lo importante es que al regresar a casa logren conectar también con sus hijos, que ellos se pongan súper contentos cuando ven a sus padres y puedan compartir con ellos lo que ocurrió en el día, lo que ocurrió en el colegio, lo que ocurrió en el jardín, lo que pasó con los amiguitos, ¿cierto? Y en la medida que este niño vaya creciendo en un ambiente donde se sienta escuchado, donde se sienta protegido, entonces ese niño va elaborando en forma muy natural y muy normal su proceso emocional, ¿sí? Pero cuando esto no se da, entonces ese niño empieza a tener el síndrome del sentimiento de soledad, ¿sí? Y es por eso que un niño que no ha elaborado bien esto, porque de pronto, pues sí hay situaciones en donde puede que alguno de los padres haya muerto, por ejemplo, y para un niño no hay justificación de por qué la mamá desapareció, ¿cierto? Ellos no entienden todavía qué es la muerte o no entienden por qué se separan los padres, ¿cierto? Y por qué mi papá me dejó o por qué mi mamá me dejó. Y entonces para esos niños ese sentimiento de abandono hace que eh, al no ser gestionado, durante la niñez, entonces este niño, cuando sea adulto, va a tener problemas de sensación de soledad y que cada vez que se sienta solo, se sienta muy amenazado, ¿sí? Entonces la soledad para él es su peor enemigo. Entonces siempre van a estar reclamando en sus parejas, en su trabajo, en todas las cosas que haga, la necesidad de que tiene que haber alguien que lo acompañe o que comparta su vida o su trabajo o lo que sea, ¿sí? Entonces, por eso el miedo al abandono es una de las heridas más complejas porque genera en el individuo adulto un sentimiento de inseguridad tremenda, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ese niño siente que lo que le ocurrió, que lo que pasó en su niñez, como que lo dejó en un limbo en donde sus emociones, sus sentimientos frente a lo que ocurrió, como que a nadie le importó, ¿sí? Entonces se siente como que alguien tiene que ayudarme cuando esté a lo largo de mi vida porque yo solo no me siento segura o seguro. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el segundo herida del alma que es muy tremenda? Y es el miedo al rechazo, ¿sí? Y fíjense que el rechazo nace de una situación en la que probablemente por desconocimiento o por tener padres muy autoritarios o personas que no tuvieron acceso a algún nivel de educación, pues fueron muy agresivos con sus hijos, ¿sí? Entonces, desde muy niños le dicen a su hijo, tú eres desordenado, tú así no vas a servir para nada, tú eres torpe, no logras hacer las cosas bien, eso no vas a lograr llegar a ninguna parte, no lo vas a conseguir, tú no sirves para nada, vas a ser un parásito social, mejor dicho, le dicen una cantidad de cosas que van llevando a este niño a un problema de infravaloración, o sea, de falta de amor por sí mismo. Entonces,
en este proceso, lo que estamos generando en el adulto es una actitud totalmente narcisista, una actitud antisocial. Esa realmente pues es una máscara. Cada herida para que yo la sociedad en la que me muevo no se den cuenta de lo que me está pasando, esa máscara me sirve para que mis verdaderos sentimientos no se vean, ¿cierto? Entonces, hay personas que debido a ese sentimiento subconsciente, lo que están haciendo es una actitud muy fuerte, muy agresiva, de sentir que las cosas son como yo digo y no me gusta como opinan los demás y entonces me alejo. Todas esas son máscaras que nos ponemos básicamente para poder proteger a nivel inconsciente mis sentimientos, mis emociones, porque en mi niñez yo sentí por el rechazo que me hicieron que lo que a mí me pasaba como que a nadie le importó, ¿sí? Entonces, vienen otras heridas, pero estas otras dos son tremendas. El uno es el sentimiento de humillación, ¿sí? Muchas veces esto ocurre principalmente en los colegios, ¿sí? Ustedes saben que lastimosamente los niños a veces son muy duros entre ellos mismos y lastimosamente también hemos visto cómo a las generaciones antiguas, digo yo, los que somos mayores, no escuchábamos nada de bullying en el colegio cuando estábamos jóvenes, ¿cierto? O cuando éramos niños. Pero ahora esto como que es un proceso que se vive en todas las clases sociales, ¿sí? Hay bullying, presión de parte del grupo y al no hacer lo que hace el grupo, estos niños empiezan a sentirse atacados, a sentirse señalados, o muy probablemente esto también viene de la casa, ¿cierto? Por ser el niño menor o por ser el niño mayor, o tú no lo hiciste, no te mereces, en fin, esas humillaciones, ese sentimiento de que esto es injusto porque yo no me merezco esto, y esa sensación de que mis padres me traicionaron porque ya no me quieren, o mis maestros o mis amigos que yo creí que eran mis amigos y resulta que ya no lo son, ya me están atacando. Estas emociones van quedando grabadas en el subconsciente de estos primeros años de estos niños y nos van generando entonces estas heridas. Entonces, es importante que hagamos de todas maneras el análisis de que como padres o como educadores, como abuelos, todos tenemos una injerencia muy importante en la manera como los niños se van desarrollando, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a distinguir muy bien en ese proceso si el niño lo que está reclamando son necesidades de amor, necesidades de sentirse apoyado, de ser reconocido, o si son caprichos, ¿cierto? Es que tú no me compraste esto, tú no me quieres porque no me quieres comprar esto, o no me estás dejando usar la tableta todo el tiempo que yo quiero, o estás, en fin, o sea, son dos situaciones que se parecen y que encontrar la diferencia entre lo que es necesidad emocional o física o lo que es capricho es a veces un poco difícil de distinguir, pero es importante que caigamos en cuenta porque un padre o un cuidador que no logra identificar bien esto, entonces va a prácticamente a tratar de sanar una herida en un niño sobre algo que ni siquiera ha ocurrido. Y resulta que es que eso está haciendo que el cuidador actúe como una persona sobreprotectora, ¿sí?
Y cuando el niño va creciendo con esa sobreprotección, entonces esto va a generar en el adulto un niño con mucha debilidad en la conexión que él puede hacer con su mundo emocional, ¿sí? O sea, es muy delicado porque entonces son niños son adultos muy vulnerables emocionalmente, ¿cierto? Son personas que les va a costar, que van a manejar muy fácilmente problemas de ataques de pánico, que van a querer huir de las situaciones, que no son sensibles a las necesidades de las demás personas, sino que siempre van a estar pensando solo en lo que a ellos les interesa o a lo que a ellos les conviene. Y uno en esta época está viendo muchos adolescentes que son parte de este proceso donde padres que no pudieron estar como muy presentes crecieron entonces en un ambiente en donde prácticamente se educaron solos o precisamente para poder compensar el no poder estar tanto con los hijos, los padres se vuelven personas que están satisfaciendo los caprichos de los niños. Y ahí es donde tenemos que tener mucha inteligencia emocional los adultos para aprender a distinguir esto y no caer en el error de estar manejando actitudes y situaciones o dejándolas de entender cuando los niños nos están manipulando para que nosotros hagamos exactamente lo que ellos quieren y nosotros caigamos en el tema de sus caprichos para poder, porque si no nos sentimos nosotros culpables, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que entendamos que si no formamos personas desde pequeñitos que logren hacer un proceso de gestión emocional sana, en donde ellos aprendan la importancia de saber manejar y respetar a los adultos, que eso ya prácticamente ni se está enseñando, en donde tengamos en cuenta las necesidades de las demás personas, donde el mundo no es solamente lo que me interesa a mí, sino que es que yo interactúo con otras personas. Esas diferencias o esos vacíos que se están dando en la educación en los jóvenes y en los niños están generando bastantes problemas y por eso hay tanta desadaptación y tanto deseo de alejarse del mundo y meterse en el tema de la drogadicción y todo eso porque no se adaptan, no son capaces de conectar ni con ellos mismos y mucho menos con el resto de personas. Así que es muy importante que los seres humanos entonces empecemos a observar eso. Pero en vista de que ya somos adultos y que de pronto nosotros ahora estemos descubriendo que muy probablemente alguna o varias de esas heridas las tengamos en nuestro corazón porque son eventos que realmente ocurrieron, porque nuestros padres de pronto no supieron manejar esas situaciones o porque de pronto ocurrieron eventos que fueron muy dolorosos y hay una serie de heridas que fueron muy graves, por ejemplo, el tema de las violaciones, el tema de los abusos, el tema de los castigos severos. Y entonces, ahora que ya estamos adultos y nos damos cuenta que probablemente esas heridas las tenemos en nuestro corazón y que estamos cayendo en emociones que nos están generando un problema de somatización que estamos reconociendo que nos está pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer para arreglarlo? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo hacerme consciente de qué tengo que hacer para poder lograr recuperarme? Entonces, básicamente, es empezar a observar esa herida, ¿sí? Ya la primera pregunta es, ¿desde cuándo me está pasando esto? ¿Sí? O sea, ¿desde cuándo me estoy sintiendo tan mal? Y esa pregunta es importante que nos la respondamos a nosotros mismos porque ahí nos vamos a dar cuenta a nivel de tiempo desde cuándo estamos empezando con todas estas dolencias. Reconocer ante todo que esa herida sí está dentro de mí, ¿sí?
y hacer una especie de autoconciencia de qué es lo que me está pasando. Y darme cuenta que esto que me está pasando, qué consecuencias le está trayendo a mi vida, ¿sí? A nivel de mis relaciones, a nivel de mi relación con la pareja, a ver si es que yo me estoy sintiendo o me estoy dando cuenta que es que debido a mis carencias emocionales, yo me siento muy dependiente emocionalmente de mi pareja. O porque en el trabajo mi jefe es tan fuerte y tan dominante y tan agresivo como de pronto fue mi padre conmigo cuando estaba pequeña. O será que me sobreprotegieron tanto cuando estaba pequeña que hago berrinche, entre comillas, por situaciones que no me gustan. Entonces, fíjense que en la medida que uno va haciendo esa autoconciencia de lo que me está pasando, entonces puedo empezar a descubrir cuáles son mis corazas, cuáles son mis máscaras, qué es lo que yo he hecho a nivel subconsciente para de alguna manera sobrevivir en un ambiente en donde siento que las cosas no son como yo quisiera que fueran, ¿sí? Entonces, lo primero y lo más importante es que yo me dé cuenta que la manera como yo estoy interpretando ese entorno y todo lo que está ocurriendo en mi corazón, en mis sentimientos, en mis emociones, es que yo tengo realmente es como una visión alterada, medio dañina de la manera como los demás actúan, ¿sí? Porque algo terrible me pasó y yo tengo como cierto nivel de desconfianza frente a los demás, o de pronto siento que por algún lado como que me van a atacar, porque tengo en mi mente el temor, la desconfianza, el sentimiento de que me humillaron, el sentimiento de que me abusaron, etcétera, y que de alguna manera yo tengo que estar muy prevenida. Entonces, en la medida que yo logro empezar a detectar esto, entonces voy a empezar a analizarme y a darme cuenta por qué yo estoy actuando y estoy sintiendo todo esto, porque en el fondo lo que estoy pensando es que el otro es como mi enemigo. O sea, el otro en algún momento me va a atacar. O de pronto el otro es como mi enemigo porque si yo no hago lo que esa persona quiere, entonces de pronto me va a dejar, o de pronto no me va a querer más, o de pronto no va a confiar más en mí, o seguro que de pronto lo que va a hacer es que me va a traicionar o seguro que me va a seguir manipulando. O sea, todos esos, seguro de que va a pasar tal cosa, que son realmente una serie de pensamientos sobre lo que podría suceder que mi mente se está inventando. Entonces, entender que eso me está ocurriendo es parte del proceso de la solución, porque ya me estoy dando cuenta que eso realmente no está ocurriendo y sin embargo yo ya me las estoy inventando o las estoy imaginando porque digo que es que yo ya sé cómo es la otra persona, ¿cierto? Entonces, un primer paso es no considerar al otro como mi enemigo, porque normalmente cuando uno tiene estos problemas, uno tiende a echarle la culpa al otro, ¿cierto? A los demás, de todo lo que me pasa. Entonces, en la medida que esto lo vamos entendiendo, vamos aprendiendo a tener un cierto nivel de compasión por nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros tenemos derecho a enfadarnos y esto es una afirmación que hace una psiquiatra española muy buena, ojalá miren sus videos en internet, ella se llama la doctora Marian Rojas. Eh, Antes se creía que es que uno tiene que perdonar y que entonces que olvide la cosa y que sencillamente deje todo el tema atrás. Y eso no, eso como que ofende en en el sentido de que cómo voy a sacar yo esto que está tan enquistado en mi corazón y donde hubo tantísimo dolor, ¿cierto? Entonces, si el evento tuvo que ver con alguien muy cercano, con el que literalmente hasta convivo, porque puede ser con el padre, puede ser con el marido, puede ser con
con los hijos, con los tíos, con los hermanos, situaciones que fueron muy molestas, muy dolorosas, y yo sigo y sigo ahí viviendo con estas personas y todos los días sintiendo el rencor y el resentimiento. Entonces, en este paro que tengo que hacer, es importante que en lo posible tratemos de poner distancia, ¿sí? Una distancia literalmente física, ¿sí? Para que en la medida que pongamos distancia y ya no estemos dándole todos los días una gotica más de veneno a esa disfuncional relación, entonces poniendo distancia, yo voy a poder empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva que me va a permitir entrar en este espacio tan importante que es empezar a dejar de juzgar, ¿sí? Dejar de juzgar porque apenas ahora nos estamos dando cuenta de algo muy importante, y es que todas estas experiencias, para empezar, fueron elegidas por nosotros mismos. Elegimos esos maestrazos que tenemos como padres, esos maestrazos cuidadores, esos maestrazos que llegaron a nuestra vida muy probablemente enseñándonos a través del dolor y a través de la frustración. Pero en la medida que empezamos a entenderlo, entonces nos vamos a dar cuenta que hay muchas situaciones que probablemente ellos no entendieron como las entiendo yo, ¿sí? De pronto yo he tenido más acceso a más información, y la manera como yo lo entiendo no es la misma como lo entendían las generaciones anteriores, ¿sí? Había muchas cosas que socialmente se permitían y como que era aceptado normalmente, y resulta que ahora es muy diferente. Entonces, por eso en la medida que vamos poniendo distancia, alejándonos un poco, mirando la situación más como si la estuviéramos viendo en una pantalla, entonces vamos a empezar a hacer de una manera mucho más fácil eso que llamamos aprender a perdonar, ¿cierto? Porque fíjense lo que significa el perdón. El perdón realmente es un acto de amor, ¿sí? Pero principalmente conmigo mismo, ¿sí? Y significa ir al pasado de todo lo que me ocurrió, pero volver de allá más sana emocionalmente, más sana conscientemente, o sea, que en un nivel de conciencia superior, en donde ya dejo de ser la víctima, donde ya dejo de ser la culpable o de que estar señalando o juzgando al otro, ¿cierto? Y esto es un proceso que, así como lo muestra este dibujito, yo tengo que tejer en mi corazón, porque es un trabajo interior, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros logremos entender todo esto, entonces nos vamos a dar cuenta que en la única persona en quien está la llave para poder sanar todas estas heridas, para después, dándome cuenta de todo esto, sanar mis emociones, entonces yo lograré dejar de somatizar en mi cuerpo toda esta carga emocional que traigo desde mi niñez, ¿sí? Así que, pues, en resumen, básicamente, esta frase me parece que es muy linda, de Pablo Neruda, que dice que hay heridas que en vez de abrirnos la piel, lo que realmente nos están haciendo es abrir los ojos y sobre todo abrir nuestra conciencia y acelerarla. Así que, pues, en resumen, lo único que he querido compartir esta noche es la verdadera capacidad que tenemos cada uno de nosotros de gestionar nuestro proceso de sanación de esa manera tan inconsciente en la que estábamos reflejando en nuestro cuerpo una cantidad de síntomas que tenían que ver principalmente con emociones. Así que, pues, les agradezco muchísimo esta atención el día de hoy. Veo que hay muchos participantes, hay muchas manitos levantadas, así que, Margarita, aquí entramos en tus manos para ver cómo nos diriges, a ver si aclaramos algunas dudas que tenga el auditorio.
Claro que sí, doctora, solo que ya estamos en tiempo. Justo se tomó la hora exacta, pero bueno, tenemos solamente una manita levantada, así que es Miguel. Y pues bueno, vamos a darle oportunidad a Miguel para darse por terminar el Zoom. Adelante, Miguel. No, gracias. Dejémoslo ahí porque está muy explícito. Yo quería participar un rato, pero está bien. Gracias y buenas noches. Gracias, Muchas Miguel. felicitaciones a la doctora por semejante lección que nos ha dado. Gracias, Príncipe, muy amable por tu comentario. Y bueno, seguimos aportando granitos de arena para que apliquemos todo esto en las relaciones interpersonales y cuando compartamos nuestro accesorio con las demás personas y nos demos cuenta que tenemos una herramienta súper poderosa para poder ayudar a resolver toda esta cantidad de procesos que vivimos los seres humanos. Así es, doctora. Y bueno, es que en realidad ha sido muy explícita, muy de un gran contenido. De verdad ha sido esta ponencia, yo le llamaría porque usted es catedrática y tiene mucho conocimiento. No es solo una charla, es una ponencia para mí, porque de verdad, todos estos puntos que ha tocado, que tratamos los terapeutas, qué bueno que hoy en día, cada día, los profesionales en la salud estén incluyendo justo esta parte por tantas enfermedades, ¿no? Por tantos enfermos que llegan día a día al consultorio y que sabemos que no siempre se puede sanar con un medicamento. A veces basta justo hacer entender esta parte para no llegar a la otra, a los extremos, ¿no? Sabemos que cuando se necesita hay que acudir al psicólogo y si se necesita también al psiquiatra, porque a veces no es que estemos locos, es justamente prevención, todo es prevención. Así que gracias, doctora, porque de verdad ha abierto pues un panorama más justamente para los terapeutas y me agrada mucho que hoy en día todo sea más integral, porque finalmente somos seres integrales, lo que ayer hablaba el doctor Curiel, el origen de las emociones, cómo se van gestando, pero hoy usted nos ha dado esa parte que hacía falta de desarrollo humano. Y bueno, por aquí está otra de mis colegas, Nelly. Adelante, Nelly. Puedes abrir tu audio. Ay, yo pensé que era Nelly Rudes, que es mi otra terapeuta que está aquí, pero no, qué bueno que mira, tienes otra tocaya. Adelante, Nelly, bienvenida. Sí. Hola, buenas noches, les agradezco mucho por esta plática. Mi pregunta es, ¿uno puede sanar solo? En la medida que haga conciencia, obviamente. Eso fue lo que estábamos diciendo ahora. Si yo lo entiendo, si yo lo analizo, si yo empiezo a mirar hacia adentro, a hacer ese trabajo interior de darme cuenta desde dónde comenzó el proceso y darme cuenta que muy probablemente sí, mis padres pueden haber sido autoritarios, puedo haber tenido situaciones muy duras en mi niñez o fui maltratada o me tocó trabajar desde muy niña, cosa que no se supone que no deben hacer los niños, o hay muchas, por eso les decía que esta situación la hemos vivido todos de alguna manera. Y efectivamente tenemos heridas, todos los seres humanos tenemos heridas y muy probablemente en la vida adulta estamos intentando compensar esas carencias que tuvimos en la niñez, porque no entendemos de dónde viene esa necesidad de compañía, por ejemplo, o por qué tenemos estos apegos emocionales hacia otras personas que sentimos que amamos, pero resulta que lo que tengo muy probablemente es un gran apego y ese apego no es sano desde el punto de vista psíquico, ¿no? O sea, la idea es que yo esté contigo y tú estás conmigo porque quieres estar, no porque yo necesite que tu compañía, no, tú y yo nos compartimos. Así que en la medida que todos estos procesos se van haciendo más conscientes, pues vamos a ir no solamente madurando en nuestras relaciones interpersonales, sino mejorando también la calidad de nuestra vida y de esta experiencia que cada vez se hace más interesante porque la vamos haciendo más consciente. Así es. Bueno, pues ahí está tu respuesta, Nelly. Muchas gracias. Y bueno, me parece que sí era Nelly Rudes quien había comentado en el chat
justamente lo sistémico, los terapeutas sistémicos, también soy sistémica. El sistémico quiere decir que es el sistema, nuestra familia es un sistema, los rubros sociales, laborales también son un sistema y estamos inmersos en ese sistema en el cual hay que trabajar. Y sí es cierto lo que dice la doctora, uno mismo tiene el poder de sanación. Ayer lo veíamos con el doctor Curiel con las enfermedades tan crónicas, degenerativas, pero uno mismo tiene ese poder de sanación. Si tú no quieres sanar, pues así tengas el mejor medicamento, así tengas 20 accesorios puestos, si tú no tienes la actitud y las ganas de sanarte, simplemente no sucede. Y a veces Hay, con uno solo, adelante, Marta Luz. hay algo muy interesante que le escuché a un colega tuyo en estos días, y Sí. es que están cambiando un poquito la manera de ayudar a las personas a entender el proceso de autosanación. Más que un cambio de actitud, porque la actitud tiene que ver como con un consejo que te da el doctor, que te da el psicólogo, el que te dice, mira, tú tienes que cambiar esto, tú tienes que hacer aquello. Y eso es algo que te viene de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, en lugar de hablar de un cambio de actitud, es interesante que hablemos de una transformación que viene desde el interior, donde yo involucro mi voluntad de querer hacer un proceso en donde me estoy dando cuenta que yo estaba generando una cantidad de reacciones y de sensaciones que me estaban haciendo daño, porque nada hay más doloroso que el dolor interno. No es, el dolor físico es muy molesto, pero el dolor del alma, el no poder gestionar esa sensación de cómo respondo yo ante un dolor que estoy sintiendo que está aquí adentro, en mi ser, o sea, tengo luto en mi alma, ¿sí? Y en la medida que yo me doy cuenta que es que eso que yo estoy sintiendo tiene que ver es con una probablemente carencia que tengo desde cuando estaba niña, de no tener de pronto más manifestación de cariño o de ternura, y estoy buscando que una persona que sea mi pareja me esté dando eso, muy probablemente. Entonces, en la medida que yo voy entendiendo cuáles eran esas necesidades internas, entonces me voy dando cuenta que tengo que empezar a soltar todo esto para poder hacer mis procesos de autosanación, o sea, para no tener dependencias emocionales, que es lo que precisamente lo que nos ancla a todos y que no nos permite crecer y liberarnos de estos anclajes terrenales. Así es, doctora. Y bueno, para esto, pues también se necesita un acompañamiento terapéutico. Cuando ya no se puede solo, bueno, pues hay que buscar siempre al experto. Es como cuando algo le suena a nuestro auto y no sabemos qué es, y estamos adivinando que puede ser esto, que puede ser lo otro. Hay que llevarlo al experto, a lo mejor tienen conocimiento, incluso los caballeros son más dados, ¿no? Por ejemplo, a esas cuestiones, pero aún así hay que acudir al experto, que es el mecánico, para que pueda alinear nuestro auto, ¿verdad? Y de igual forma, así es nuestras emociones y nuestra mente. Bueno, doctora, ha estado excepcional. Muchísimas gracias por compartirnos. Están pidiendo esta grabación, pero les recuerdo que todo queda totalmente grabado día a día, pero hay que esperar a que nuestro productor Carlos lo edite y que sea compartido. Lo mejor siempre va a ser que ustedes entren al Zoom y que estén tomando notas. Ahora entienden por qué les dije que tuvieran en qué anotar y tuvieran el celular a la mano para que pudieran tomarle fotos a las diapositivas de la doctora, porque siempre tienen información extraordinaria. Así que bueno, pues hay que esperar un poquito, hay que ser pacientes y bueno, los esperamos el día de mañana también. Y bueno, antes, doctora, le cedo el micrófono para que pueda despedirse y yo dar los avisos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Margarita, gracias a todos por estar esta noche atentos a esta información, y gracias por querer entender, por querer trabajar en ese mundo interior, y por darnos cuenta
que necesitamos cada día ser más conscientes de ser nosotros los que damos el permiso, somos nosotros mismos los que participamos en el proceso de autosanación, y como dice Margarita, apoyar todos los trabajos que están haciendo los especialistas que nos están tratando, porque igual el oncólogo, igual el endocrinólogo, igual el psiquiatra, igual el psicólogo, todos los profesionales que están ayudándome, están haciendo la parte que ellos saben hacer, pero está de afuera hacia adentro. Ahora lo que necesitamos es que el tema salga de adentro hacia afuera. Así que buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Espero verlos muy pronto, ahora en diciembre. Dios los bendiga. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues familia Numi, recuerden que hemos llegado al final de esta sesión y si alguno de ustedes quiere atención con la doctora, la vía es correo especialistasnumi@gmail.com.